la capital, pero desde el punto de vista judicial, ¿no? Ahí se lleva a cabo el tema, lleva como 14 años el tema de las expropiaciones, ¿no? Todos los juicios se pagaron con normalidad. Bueno, queda este resabio que constituyó para algunos un invento y se va corroborando cada vez más. Lo tenemos en línea a Cayetano Dara, que defiende los intereses del doctor Alday. Me gustaría que nos ayude en estas últimas audiencias que hubo y que sería importante destacarla. Buen día, Cayetano, ¿cómo va? ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, contame cómo se han sucedido las audiencias y qué es lo que notaste que sea una suerte de conclusión de muchas cosas, ¿no? Bueno, mira, el tema es el siguiente, Carlos. Este es un juicio, como yo te lo he dicho, y se lo he dicho a tu audiencia, un invento político, ¿no es cierto?, personal y político de dos personas que buscaban un beneficio particular. Uno era es el abogado de Santi, que como consecuencia de esto hoy es presidente de la Corte de la provincia, y el otro fue el gobernador José Luis Lloja, que logró una enmienda constitucional para reformar la Constitución y obtener poder acceder a un tercer mandato. Entonces, mientras la gente estaba entretenida con este tema, ellos lograron el objetivo. El tema, y hubo, lamentablemente, este tema trascendió a los medios, pero hubo un medio en particular que lo tomó y lo adoptó como propio, como si fuera el generador de esta historia, que fue el Nuevo Diario, una publicación que salía se editaba semanalmente, hoy ya no sale en papel, lo hacen a través de las páginas de las redes sociales. El tema es el siguiente, Carlos. La acusación que hay contra los 13 imputados es la integración de una asociación ilícita para cometer fraude en perjuicio de la administración pública, con relación a utilizando para ello los juicios de expropiación, sobre todo los de la zona del norte de Jáchar, en la zona de Jáchar de Cuesta del Viento, donde se construyó el dique Cuesta del Viento. A raíz de eso, en el año 85, 86, no me acuerdo exacto, el gobernador de aquel entonces, el doctor Bravo, sacó un decreto declarando de interés provincial público toda esa zona para someterla a la construcción de los diques, entre ellos fundamentalmente el de Cuesta del Viento. Ahora, a partir de ahí, nunca en aquel momento se pagó, porque no había plata. Entonces, los dueños, los poseedores de los terrenos, seguían estando en posesión de los mismos, vivían y los cultivaban y actuaban en esos terrenos. Luego empezaron a aparecer los juicios de expropiación inversa, es decir, donde el titular del dominio, o poseedor del dominio, demandaba a la provincia para que le pagara la indemnización. Con esto arranca todo esto allá en el año 2009, como consecuencia de, creo que alguna vez te lo dije, de una entrevista en el programa televisivo que tenía, hoy todavía lo tienen, de los periodistas batallones, al doctor Bastrojil le preguntan, que era el abogado del Estado en aquel entonces,
le preguntan una cosa, es decir, un tema muy específico, y en el cual el doctor Baistrocchi se ampara en el secreto profesional y no lo brinda. A partir de ahí empieza toda esta historia, porque como consecuencia de esto lo convocan al doctor De Santi a una audiencia. El doctor De Santi toma conocimiento, dice que en ese momento tomó conocimiento de la cosa, y bueno, se entrevistó con el gobernador, y que el gobernador, él era asesor o jefe de asesores personales, el gobernador Gioja en aquel entonces, y que como consecuencia de esas reuniones, el gobernador le encomendó que se encargara de la cosa y que fuera hasta el hueso investigando. Así lo dice en su declaración. Pues, lo raro de esto, Carlos, es lo siguiente: los asesores personales de los gobernadores y de los ministros no tienen facultades para todo esto, salvo que se las den expresamente y por escrito las autoridades a las que responden. Cuando se le hicieron la pregunta al doctor De Santi por escrito, porque no quiso ir, se amparó en su rango judicial y no quiso ir a responder personalmente, donde tanto los imputados como la defensa le pudieran ver la cara y las reacciones físicas que habían acá, o que producían las preguntas. Contestó por escrito a una serie de preguntas, entre ellas si él conocía la ley que regulaba las oficinas auxiliares. Él dijo que sí, que la conocía, porque él era el jefe de asesores. Entonces se le preguntó si la encomienda que le había dado el ingeniero Gioja había sido escrita o verbal, por escrito o verbal. Dijo que había sido verbal, lo que significa que a partir de ahí queda acreditado, ¿no es cierto?, que todo lo que se ha hecho ha sido todo un voluntarismo propio y exclusivo del ingeniero De Santi, sin tener atribuciones legales para ello, Lo que pasa es que, bueno, los funcionarios de menor jerarquía, ante la aparición o presencia del jefe de asesores del gobernador, se avienen y contestan y propician o le entregan todo. Luego radicaron la denuncia penal. Bueno, la denuncia penal es algo risorio, Carlos, porque resulta ser de que hablan de que hay más de 19 causas de expropiación que son las que han generado este problema, ¿no es cierto? Y en la causa penal solo hay 9 causas, todas donde está el doctor Grafiña, mi cliente en algunas, y 2 jueces habían involucrado: el doctor Mati, que fue destituido, y la doctora Marún de Soberbio, que lamentablemente falleció. Pero todos los otros jueces, donde tramitaron las otras causas, no están. Hubieron causas en el 4º juzgado, hubieron causas en el 8º juzgado, en el tercer juzgado, en el 9º juzgado, y esas causas no aparecieron. E inclusive las causas hoy se menean y se ponen se utilizan como medios probatorios de la accionar, pero los responsables de que donde tramitaron los jueces no están involucrados, no fueron involucrados nunca, incluido el juez de Hacha de aquel entonces, porque hubieron algunas causas que se tramitaron en el juzgado. Conclusión, Carlos. Todo esto, hacer la prueba para probar esto a la Fiscalía, sobre todo a la Fiscalía de Estado, que era denunciante, y que actúa como parte querellante, se le está complicando la historia, y se le está haciendo muy difícil de poder demostrar y probar la existencia de esa asociación ilícita con el fin de defraudar a la provincia. Entonces suceden hechos y actos, ¿no es cierto?, que como los que han sucedido en las últimas audiencias,
donde los testigos que ellos llevan o que van no responden a las expectativas que tienen, y entonces no tienen mejor remedio, como tienen acceso directo a los editores del Nuevo Diario, de transmitir fantasías o no verdades, ¿no es cierto?, que el Nuevo Diario no tiene problema en publicarlo, inclusive en darle una tapa, darle la tapa del semanario. El tema es el siguiente, es decir, acá aparece una tapa hoy diciendo que los amigos del señor Grafiña lo han traicionado, ¿no es cierto?, y porque fueron engañados por Grafiña. Resulta ser que la pregunta que cabe es que, según el Nuevo Diario, Grafiña y la gente que está imputada, a quien engañó y a quien estafó o defraudó, fue el Estado provincial. Como eso no lo han podido probar hasta ahora, y bueno, ahora vamos porque lo estafó a los amigos. Y no es verdad tampoco, porque cuando vos lees las declaraciones de los testigos, tanto en la etapa de instrucción como en la que están brindando ahora, si bien es cierto que reconocen en parte de que no han tenido más relación con el doctor Grafiña, no es como ellos lo plantean, diciendo que Grafiña los engañó, como lo plantea el Nuevo Diario, que Grafiña los engañó. Dijo, hay uno, que es el que ellos mencionan, el señor Zurati, que él dice que a él le ofrecieron un negocio, Grafiña, dada su amistad que tenía, como consecuencia de compartir equipos de radio y ese tipo de situaciones, y que él le pareció bueno y accedió. ¿Qué significaba acceder? Que tenía que poner una plata para comprar la cesión de los derechos del juicio. Entonces, como la sesión se demoraba en concretarse, él le reclamó la plata al doctor Grafiña, el doctor Grafiña se la devolvió y terminó la historia. Después siguió la causa, pero ya con otras personas, de donde uno no sabe, o nos van a tener que enseñar a leer de nuevo, ¿no es cierto?, y para tratar de interpretar qué es lo que, de dónde sacó el Nuevo Diario lo que dice y dónde sale y dónde están los dichos que ellos se permiten enmarcar en negrita. Yo te digo, Carlos, a mí honestamente, ¿no? Llevamos 1 año y 2 meses casi ya de debate, de audiencia. Lunes, miércoles y viernes salgo en las ferias judiciales de enero y julio. Y vos vos ves la actitud del tribunal, cómo ha ido, cómo va cambiando a medida que van pasando los testigos y van descubriendo cosas y hechos que no es una historia que escribieron en 42 cuerpos con la intervención de la Fiscalía de Estado y de 2 jueces que fueron contextos, ¿no es cierto?, en permitir esa acción, al punto de permitir que el representante de la Fiscalía de Estado, que es un abogado contratado externo desde el año 2010, ¿no es cierto?, participara y manejara la causa, como lo ha hecho. Entonces, al punto tal de que en algún momento, creo que te lo he dicho, en tribunales se corría la versión de que el representante de la Fiscalía de Estado tenía un escritorio habilitado para él en el 5º juzgado de instrucción. No me consta, pero eso era era la versión que corría en tribunales. Y cuando vos mirás el expediente y te das cuenta
que al único que lo dejaban participar en forma externa, es decir, de los abogados externos, como fuera del fiscal del Ministerio Público, era al representante de la Fiscalía de Estado. Yo, como abogado de la doctora Maroni y después del doctor Alday, he presentado escritos, están agregados en el expediente, solicitando al juez que nos autorizara a participar de las audiencias donde tomaba los testimonios, para evitar casos como, o situaciones como la que manifestó ayer la señora Infante. La señora Infante ayer, cuando declara, se le hacen preguntas, y en una de las preguntas ella responde que sí, que ella no se sentía, no fue a declarar que no estaba tranquila, que estaba muy nerviosa, que no tenía al abogado de la Fiscalía, el doctor Pontoriero, sentado al lado de ella, a la izquierda de ella. Entonces no nacía, que eso a ella le llevaba, por supuesto que le atemorizaba, y con mayor razón la presencia de la Fiscalía de Estado a través de su abogado, de este abogado, en todas las declaraciones, en todos los interrogatorios. Cuando se trataba de casos de empleados públicos o funcionarios del Poder Judicial, te podés imaginar, Carlos, cuál era el sentir de esos testigos, ¿no? Es decir, che, ahí está mi patrón, el representante de mi patrón me está controlando, tengo que decir las cosas como le convengan a él y no la verdad. Entonces, todo esto, Carlos, es el invento del que hablamos con los colegas, y en algunos áreas lo hemos podido publicar y publicitar en algunos medios, como el caso tuyo, al cual te agradezco, por lo cual te agradezco mucho, porque además ha ido permitiendo que el tribunal vaya advirtiendo, ¿no es cierto?, un proceder que no surge de los 42 cuerpos del expediente. Los 42 cuerpos del expediente es un invento. En un momento dado llegaron a ser, dijeron que eran más de 45. Cuando yo hice la denuncia y faltaban 400 hojas, lo único que se limitaron a decir que había habido una mala foliatura, y desaparecieron los dos cuerpos de esos. No sé si eran verdad o eran mentiras, pero ahora ya no estamos en los 45, estamos en los 42 o 43. Esto te demuestra, Carlos, ¿no?, el manejo, ¿no es cierto?, que tuvo y que ha tenido, y todavía, a pesar de que si no lo hace personalmente, pero lo tiene el abogado Santi como presidente de la Corte. En aquel entonces él como fiscal de Estado, él intervenía, iba, venía, tenía los expedientes, tenía los empleados de la Fiscalía. Ahora, cuando han empezado a ir los empleados de la Fiscalía a declarar, y bueno, han aparecido cosas que no eran las que surgen de la causa. Claro. Pero te vuelvo a repetir, lo de ayer con la señora Infante, cuando ella reconoce que tenía sentada, que estaba nerviosa, que entonces le empiezan a preguntar sobre unas diferencias de montos de dinero que dice haber recibido, y ella contesta que hay una verdad, que el nerviosismo que ella tenía, que la llevó a equivocarse, a cometer un error pero que luego lo aclara, y efectivamente luego en la misma propia declaración lo vuelve, ya lo deja claro, pero vos le veías la cara, las facciones a la señora Infante, y vos te dabas cuenta que a pesar de estar hoy ante un tribunal distinto y absolutamente competente, ¿no es cierto?, y que va demostrando una gran capacidad de imparcialidad en la tramitación de la causa, la señora no estaba, a cualquier persona
inclusive a los abogados que han ido a declarar, no te sentís tranquilo, porque un error que puedas cometer te pueden acusar de falso testimonio, como ayer, después que terminó la señora Infante de declarar, el representante de la Fiscalía de Estado la denunció por falso testimonio, si bien se lo rechazó el tribunal, porque le dijo que esas cuestiones se debían plantear, habíamos quedado que se planteaban en el momento de los alegatos, no ahora, para que el tribunal no tuviera que demorar la tramitación de la causa en resolver esa denuncia, pero que podía radicarla ante el fiscal de turno. El abogado de la Fiscalía de Estado, estoy hablando, pidió toda la documental para hacerlo. Pero vos, cuando en algún momento puedes leer la versión taquigráfica una vez que la entreguen, o el audio, el video, te vas a dar cuenta de si la molestia que tenía el defensor, y sobre todo por un tema, porque le faltaron fundamentos jurídicos y los fundamentos que él daba para tratar de justificar la imputación de falso testimonio eran muy tenues. Decir que la señora manifestó dos importes de dinero distintos, cuando ella reconoció que eso se había debido al momento y al nerviosismo con que había declarado, que después luego ha reconocido siempre el monto que recibió y cómo lo recibió, que lo recibió ella, no que se lo dio el doctor Grafina, o que en el acta ella dice que no recuerdo ahora que en la audiencia esa testimonial había participado el fiscal de turno, que era el doctor Rodríguez, y en el acta figura como que el doctor Rodríguez ha participado. Entonces, eso no es un fundamento más cuando vos lees el acta y te das cuenta de la cantidad de errores incurridos por quien la redactó. Entre ellos te cito uno, que para mí fue en un momento gracioso y por el otro lado me preocupó. En un momento dado le hacen una pregunta a la señora de Infante si la notificación se la había dado su letrado, el doctor Vara, así está escrito. Entonces yo le pregunto a la señora ayer si ella lo conoce al doctor Vara, me dijo no. Entonces, ¿cómo le digo, cómo dice usted que le fue notificado por SOA? No, dijo, yo no he dicho eso. A mí el abogado que yo tenía en ese momento era mi ex esposo, de apellido Lara, claro. no Lara. Entonces, pero eso está en el acta, ¿viste? Entonces, si vos no lo salvás en esta, que es la oportunidad que da, y yo puedo llegar a quedar involucrado, ¿no es cierto?, claro, en esta mentira generada por la Fiscalía de Estado. Es muy lamentable, Carlos, esto. De un expediente, de una causa con muchísimas mentiras. Antes de pedirte, quiero hacerte dos observaciones que me parecen útiles. Diga. Primero, saber cómo fue el testimonio de Molina, que finalmente se le inventó, no sé cómo decírtelo, una testimonial, cuando era lo de él era así. No. Mirá, primero, el contador Molina, él actuó en esto como ministro, él lo citaron a una indagatoria, se la transformaron en informativa y luego lo sobreseyeron. Y el que sí fue a declarar como testigo, que fue el doctor Sánchez Busto, que era el asesor personal del doctor Molina cuando fue ministro. Y el doctor Sánchez Busto fue muy claro. Dijo, mire, la función del ministro y del ministerio era venir los expedientes de la Fiscalía de Estado,
pidiendo que se abonara o los dineros para abonar el juicio de expropiación y acompañaban los papeles necesarios para ello. No era función del Ministerio de Hacienda verificar que la tramitación de la expropiación, del juicio de expropiación, se supone o se presupone que todo eso lo había hecho, lo debería haber hecho la Fiscalía de Estado como órgano jurídico de la provincia. Si el fiscal firma una nota pidiendo que se le pague a Carlos Espinosa, Castro Espinosa, tantos pesos por la expropiación de tal inmueble, y ellos lo único que tienen que mirar es si lo pueden pagar y cómo lo pueden pagar, y si no lo pueden pagar en una sola vez, tratar de hablar con Castro Espinosa o el abogado Castro Espinosa para llegar a un acuerdo de pago. Por lo tanto, es decir, esto venía ha venido a tirarle por tierra aquel argumento de que habían acuerdos, ¿no es cierto?, para lograr el pago, obviando la normativa legal. Entonces, como consecuencia de la declaración del doctor Sánchez Bustos, que lo había propuesto como fiscal era el ex fiscal como testigo a Molina, era el fiscal Mario Díaz, quien lo desistió, porque no tenía razón de llevarlo. Y fíjate vos, ¿no? Sí, las cosas. Que nosotros los defensores personales de los imputados nos pareciera la respuesta correcta, más que correcta, y que no nos daba posibilidad a repreguntar y aceptáramos el desistimiento, bueno, es entendible. Ahora, la Fiscalía de Estado aceptó el desistimiento de la testimonial del doctor Molina, y por lo tanto no ha ido. No fue citado, fue relevado de esa situación. ¿Y los títulos del Nuevo Diario acudieron, o sea, insertados para, digamos, desacreditar lo que se viene debatiendo? Es así, ¿no? Mirá, los títulos del Nuevo Diario tratan de generar una maledicencia popular, Carlos, en cuanto a que la gente siga pensando. Yo creo que ya la mayoría de la gente, dado el tiempo que ha pasado, no sé, ya el tema no lo tiene en la cabeza. Pero esto permite que de vez en cuando lo largan, lo instalan, y la gente, algunos lo ven, lo miran y se preocupan y te empiezan a preguntar, a llamar, a averiguar el tema. Yo creo que es tratar de justificar, ¿no es cierto?, de justificar los desaciertos, el fin de este proceso, que no va a ser, bajo ningún punto de vista, lo que ellos plantearon junto con el abogado de Santi, claro, y el doctor Pontoriero desde un principio. Pues si vos ahora, en unos días más, van a tener que ir a declarar, están citados, espero que vayan, tanto el señor Juan Carlos Bataller padre como el abogado Mariano Bataller, están citados como testigos. Espero que vayan, porque están todas las ediciones donde ellos han hecho publicaciones sobre este tema, y van a tener que responder sobre un montón de cosas, ¿no? Porque hay cosas que es verdad, y vos lo sabés bien, ustedes están amparados en el secreto sobre la fuente de información, pero no están amparados para que, de no haber verificado la veracidad de los datos que le daba a esa fuente. No han chequeado bien, profesionalmente no han chequeado bien las informaciones. Nos despedimos hasta el lunes, que vuelve al debate, ¿no? Y sí, el lunes tiene que declarar la señora Arévalo del Bono, una señora de 86 años, va a declarar por Zoom, porque ha presentado un certificado médico, y declara un abogado de Mendoza, que también lo va a hacer por Zoom,
que era el representante de la institución de, no me acuerdo el nombre ahora, donde a la que le vendieron fue la que le compraron los terrenos para hacer un barrio. Claro que bueno. No, ya me acuerdo. No me sale el nombre en este momento. No importa, lo importante aunque también lo hace por Zoom. Bien. Cayetano Dara, muchísimas gracias por estos minutos. Por supuesto, lo seguimos siguiendo como siempre y en la posibilidad que tengas, seguramente vamos a pedirte que vengas al piso de Radio Alas. Gracias. El agradecido soy yo, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ahí estaba. Cayetano Dara defiende al doctor Alday, pero es, digamos, un hombre que conoce toda esta causa de 42 cuerpos. Decían que eran 45, vaya a saber. Bien.